Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a hablar de un tema sumamente polémico actualmente, que es la apropiación cultural. Quiero decirles que voy a problematizar sobre este tema. No voy a dar como algo específico de, bueno, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, porque creo que es algo complejo que haga eso, pero sí voy a hacer una problematización y dar sobre todo pues algunas cosas desde mi punto de vista como historiadora, como persona que se dedica a la cultura. Y bueno, quería hablar de este tema aparte porque voy a hablar del chamanismo, voy a subir un video del chamanismo, entonces quería tratar un poco esta temática, ¿no? Antes de sacar el tema, porque las culturas de las que voy a hablar pues son culturas bastante amenazadas por el mundo moderno. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, esta cuestión de la apropiación cultural es algo sumamente valioso, que se conceptualice sobre esto, que se concientice a la población sobre esto, porque sí, realmente se cometen muchísimas injusticias al respecto. Sobre todo a mí me parece una falta de respeto grandísima que alguien registre como su obra artística o como su obra personal algo que desarrolló una cultura. Esto me parece a mí una falta de respeto muy grande. Como fue el caso de esta diseñadora francesa que copió directamente algunos bordados, y esto lo considero algo muy malo porque claramente no eran su propiedad intelectual. Hay que aclarar que hay una dicotomía aquí entre dos cuestiones. Por un lado está el derecho de las culturas de poder preservar sus cosas y que las otras culturas más grandes o más dominantes respeten estas creaciones de estas culturas que están amenazadas, por decirlo así, en la actualidad. Por otro lado está esta cuestión de libertad. La cultura es algo vivo y por lo tanto, pues obviamente va a haber influencias entre ellas y va a haber un diálogo entre ellas. Entonces esto es algo que ocurre y que pasa. Entonces, ¿en qué lado te quieres posicionar tú? Pues ya tendrás que tomar una decisión al respecto. Pero desde mi punto de vista, en el centro está la virtud, entonces hay que analizar caso por caso y ver sobre todo qué aspectos ya no son tanto como una libertad de expresión y una libertad de influencia entre culturas y se vuelven más bien un abuso. Aquí la problemática sería marcar esta diferencia entre cuándo se está ejerciendo, digamos, esta libertad o esta comunicación entre las culturas y cuándo se está generando un aprovechamiento, prácticamente aprovechándose de las expresiones de determinada herencia cultural. ¿Hasta qué punto se está aprovechando prácticamente de las expresiones de determinada cultura? Sobre todo se ha marcado en la cuestión de la apropiación cultural una problemática en cuanto se toma un elemento de determinada cultura de manera muy superficial. No hay un interés genuino por dicha cultura, sino nada más se toma ese elemento con cuestiones estéticas, lo cual se vuelve una cuestión de vaciamiento de sus símbolos más importantes o sus símbolos sagrados se vacían para una cuestión comercial o una cuestión muy superficial. Utilizan elementos de culturas africanas sin saber su significado, su origen o sin tener interés sobre estas. Entonces ocurre un vaciamiento de esas expresiones. Pero ¿qué pasa cuando la misma cultura en ciertos casos le beneficia la comercialización de sus propios productos? En este caso ya noto una dinámica diferente porque la misma cultura está poniendo en venta sus artesanías o sus cuestiones para el uso de las personas, y estas personas que muchas veces son turistas pues se acercan a comprarlas y que los usen en su día a día no necesariamente es algo pues ilícito moralmente, por decirlo así. Si se lleva al extremo esta cuestión de la apropiación cultural al grado de que no podamos usar elementos de otra cultura a la cual no pertenecemos, pues incluso las estamos afectando a ellas porque las estamos invisibilizando, estamos haciendo que nadie quiera comprar sus artesanías, sus productos. Entonces esto también se vuelve una problemática en sí misma. Sin embargo, ahí hay una diferencia importante. Una cosa es que yo utilice elementos de otras culturas en mi persona, ¿no? Y que se los compre directamente a ellos. Y otra cosa es que una empresa, una marca, una figura pública utilice los elementos de esa cultura con un fin obviamente monetario, sin beneficiar a la cultura en cuestión. Entonces aquí yo veo un matiz muy importante. He visto en varios comentarios así de videos donde hablan de la apropiación cultural y la persona trae unas arracadas o unos aretes de madera y dicen, ay, te estás apropiando de la cultura, ¿no? Esta cuestión yo la noto como un poco exagerada, un poco ir del lado opuesto, porque creo que sí debe de existir una comunicación entre las culturas, una influencia entre las culturas, una influencia estética y en todos los niveles.
Sin embargo, ya veo muy escandaloso cuando diferentes personas de la cultura dominante quieren prácticamente apropiarse de las producciones de otras culturas, pero ya no solo con un fin personal, de uso personal, sino para lucrar con ello, ¿no? Es muy diferente que yo, por ejemplo, sea admiradora de cierta cultura o de ciertas expresiones culturales y diga, es que realmente de corazón a mí me han cambiado, me han transformado, entonces yo en mi uso personal las voy a traer porque realmente significan algo para mi vida y no estoy lucrando con ello, estoy incluso haciendo un intercambio justo con ellos porque, por ejemplo, si a mí me gusta un bordado, una blusa bordada de ellos y se las compro, a lo mejor ese dinero les va a servir a ellos, ¿no? Obviamente la cuestión es mucho más compleja porque pues detrás las necesidades económicas que tienen ellos hablan de una estructura en la que estamos, entonces ellos muchas veces tienen que vender sus productos de esa manera, muchas veces caminando muchísimo, desplazándose grandes distancias para poder vender sus mercancías. Ahí hablamos de una cuestión muy compleja, ¿no? Yo sí creo que hay que hacer muchísimo trabajo de difusión de estas culturas, de revalorización de estas culturas, pero también hay que propiciar el diálogo para poder evitar la extinción de estos pueblos y de toda su herencia cultural, es que sí haya una comunicación en este caso, entre las culturas dominantes y ellos, y haya una valoración, ¿no?, de parte de las culturas dominantes hacia esas culturas. Eso no implica un corte de la comunicación y que diga, oye, tú no puedes saber nada de mi cultura porque tú eres la cultura dominante, no puedes usar nada, no puedes relacionarte nada con nuestra cultura, no puedes hacer turismo, nada, ¿me entienden? Todavía desde mi punto de vista aceleraría la muerte de dicha cultura. Entonces, para mí el proceso que debe de tener es que haya una admiración o reconocimiento de la otra cultura. Por otro lado, me informo de ella, o sea, hago un trabajo de informarme, de estudiarla, dentro de mis medios, dentro de lo posible. Y por otro lado, difundirla a otras personas para que la conozcan, para que sea relevante dentro de la cultura dominante. Ya una vez pasado este proceso, pues sí puede haber alguna adopción de estos símbolos como una situación que ayude a difundir, hacer un estudio consciente de qué forma se pueden conservar o de qué forma se puede hacer esta conservación. Pero en esta dinámica se vuelve muy, muy nocivo desde mi punto de vista que se lleve al extremo esta cuestión de la apropiación cultural. Esa cuestión corta la comunicación entre culturas y sobre todo sí poner mucha hincapié en que si hay detrás una cuestión de lucrar a través de las otras culturas sin beneficiarlas a ellas, sin beneficiar a estos pueblos, pues es algo negativo. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado mucho y esperen el video de chamanismo que lo voy a subir y es muy interesante. Y bueno, no se olviden de compartir este video, de poner la campanita, porque como soy un canal pequeño, pues de esta manera me van a poder llevar la pista mucho mejor. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto.